Gloria al Señor Jesús. Bueno, amada iglesia del Señor, me place saludarles en esta noche en el nombre de Jesús. Una vez más, Dios nos da la oportunidad y nos permite de poder predicar su palabra, poder alabar y glorificar su nombre. Es un privilegio para nosotros como iglesia. Vamos a leer la palabra del Señor en Segunda de Corintios. Vamos a hacerlo desde capítulo 5, versículo 17. Y dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó aún a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, el tiempo aceptable te he oído, en el día de la salvación te he socorrido. Amén. Gloria al Señor. Qué bonita palabra, la del Señor, pero me quedo en el versículo 17, dice que de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura. He titulado mi enseñanza esta noche, Un verdadero encuentro con Jesús. Un verdadero encuentro con Jesús eh, trae a la vida del ser humano un cambio que trasciende, un cambio que es algo que no lo podremos describir jamás, porque un verdadero encuentro con el Señor Jesús cambia y transforma la vida del ser humano. La palabra del Señor nos dice que el día que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesús en nuestra vida, Él nos dio esa potestad de ser llamados hijos de Dios. Y como hijos de un Dios que es eterno, y como hijos de un Dios que es amoroso, como hijos de un Dios que perdona, como hijos de un Dios que lo da todo sin esperar nada a cambio, debemos tratar de imitar a ese mismo Dios que nos hace estas recomendaciones de un cambio en nuestra vida. La Biblia nos habla de muchas ilustraciones y me llama mucho la atención la de esta mujer samaritana que tuvo un verdadero encuentro con Jesús, una mujer que quizás no tenía una muy buena reputación, una mujer que quizás la gente la señalaba y hablaban de ella a sus espaldas, porque la Biblia relata que era una mujer que le gustaba tener maridos que no eran los suyos, que no era su marido, le gustaba, eh, digámoslo así de esta manera, un lenguaje más sencillo para que usted me lo entienda, era una mujer que le gustaba quitarle el marido a la otra. Y quizás por esas acciones su reputación no era muy buena.
Pero un día estaba esta mujer señalada por la sociedad y yo creo que las demás mujeres no la querían. Una mujer que la señalaban, hablaban de ella, pero un día se encontró con Jesús. La Biblia relata que en aquel pozo de Jacob se apareció el Señor, como lo dice la Biblia, que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa mujer era una mujer que no tenía esperanza, una mujer que quizás por sus acciones nadie la determinaba, los hombres la miraban con ojos no muy buenos también, porque me imagino que el que la miraba y la deseaba y conociendo su reputación no la iba a tomar nunca en serio, pero que el Señor Jesús en ese momento que apareció en la vida de esta mujer, dice que se acercó al pozo allá donde estaba ella y le pidió de beber. Tanto fue así que esta mujer se sorprendió y se quedó mirando al Señor y le dijo, ¿cómo me pides tú que yo te dé beber si entre judíos y samaritanos no nos tratamos? Pero hay algo muy interesante en esta historia y es que el Señor, ese Dios que nos ha amado y nos sigue amando, no le importa la raza, al Señor no le importa la condición o el estrato social, no le importa ni el sexo, no le importa si es negrito, si es blanquito, si es altico, si es bajito, si es gordito, si es flaquito. El Señor nos ama a todos. A él no le importó que a esta mujer la despreciaran y que no le hablaran. A él no le importó la condición en la que estaba ella, sino que le lanzó una pregunta, le dijo, si supieras quién te pide de beber. Y allí donde se ve el amor del Señor Jesús, esa capacidad de perdón que tiene Dios para con el ser humano, de que no importándole su pasado, le dio esa oportunidad a ella de tener un encuentro con el verdadero Dios. Y hermano y amigo, yo le digo que aquel que se encuentra con Jesús, aquel que tiene un encuentro verdadero con Dios, en ese momento las cosas cambian. Porque hay mucha gente que dice, es que yo me encontré, que es que yo encontré a Jesús, usted no encontró a nadie, Cristo lo encontró a usted, porque Él vino a salvar y a salvar el que se había perdido. Él vino a buscar y a salvar el que se había perdido. Entonces, Él vino a buscarnos a nosotros, así como encontró a esta mujer en tal condición. Y al hablarles el Señor, ella entendió que el que estaba ahí era el Señor. Cuando esta mujer tiene ese encuentro con el Señor Jesús, en ese momento la vida de ella cambió. Tanto fue así que salió a predicar a Cristo. Porque fue allá, no fue donde las mujeres, porque quizás las mujeres no la querían. Pero llegó allí donde estaban estos hombres y le dijo, he encontrado a uno que me dijo todo lo que yo soy. Y eso es lo que hace el Señor, que nos permite a nosotros que reconozcamos quiénes somos y la condición en la que estamos. La Biblia habla de Saulo también, un hombre que también era un hombre que no tenía una muy buena reputación, perseguidor de la iglesia, pero que también tuvo que tener un encuentro con el Señor Jesús para que su vida diera un giro y cambiara. Cuando nos encontramos verdaderamente con Jesús, cuando tenemos esa experiencia con el Señor y permitimos que el Señor Jesús nos cambie. Por eso Él nos dio esa potestad de ser llamados hijos de Dios. Este hombre persigue a la iglesia, persigue a aquellos que predicaban a Cristo,
y procuraba encarcelarlos y procuraban matarles, pero tuvo un encuentro con Dios también. Aunque a mí me gustaría no tener un encuentro así como lo tuvo él, porque para él no fue muy bueno tener que caer, después de que perseguía a la iglesia, tener que caer a tierra y quedar ciego e irse por allá, que la gente lo llevaba quizás de la mano porque no veía, y tener que pasar por un proceso para poder reconocer a Jesús. Qué bueno es que reconozcamos al Señor cuando, de la mejor manera, para que usted me lo entienda. Este hombre tiene ese encuentro con Dios. Y la Biblia registra que fue un gran predicador, era un gran servidor de Cristo y dedicó su vida y el ministerio que Dios le entregó al servicio de Dios. Eso debe hacer aquel que se encuentra con Jesús. Zaqueo, un hombre también con una fama no muy buena, cobrador de impuestos, gotagotero, como lo llamaríamos hoy en día, de esos prestamistas que prestan al 10 y al 20. Un hombre que la sociedad también lo tildaba como, cuando el Señor entró allí a la casa de Zaqueo, le reprocharon que por qué comía con pecadores. Pero lo bonito de esta historia es que el Señor estaba cruzando por aquella ciudad y quizás Zaqueo escuchó el alboroto de que venía Jesús. Y como la Biblia dice que era pequeño en estatura, procuró subir a un árbol sicomoro. Y yo me pinto a Zaqueo montado en ese árbol. Y me pinto al Señor Jesús levantando su mirada hacia el horizonte y encontrándose con la mirada de Zaqueo y diciéndole: Zaqueo, desciende porque es necesario que hoy more yo en tu casa. Y dice que al instante Zaqueo descendió y entró con Jesús a la casa. Se sentó allí con ellos y ese hombre en ese momento tuvo el encuentro con Jesús. En ese momento él se dio a la tarea de decirle al Señor: si a alguien, oiga, es que el que se encuentra verdaderamente con Jesús, el cambio es radical, el cambio es definitivo, porque este hombre, después de que tenía riquezas, tenía plata, porque era un cobrador, después de ese encuentro con Jesús, las palabras que salieron de su boca fue: si a alguien le he quitado, si a alguien le he cobrado de más, si a alguien he estafado, le voy a devolver 2 o 3 veces lo que le he quitado. Eso hace una persona que verdaderamente se encuentra con Jesús. Eso hace Jesús en la vida del ser humano. Dios es el único que tiene la capacidad de cambiar y transformar el hombre. Y como cuando nos encontramos con Jesús, Dios nos permite despojarnos por amor a Él de muchas cosas que quizás en el mundo queríamos y que no queríamos soltar. Hay un dicho por ahí en el mundo que dice que el dinero le daña el corazón a cualquiera, y es verdad, cuando una se lo daña, pero cuando una persona no conoce a Cristo. Pero la persona que se ha encontrado con Jesús, yo estoy seguro que le pueden colocar todo el dinero,
que le pueden colocar todas las riquezas, propiedades, le pueden hacer las mejores ofertas. Pero si esa persona verdaderamente se ha encontrado con el Señor Jesús, yo le puedo apostar que lo que Dios le ha dado vale mucho más que todo ese dinero que le están ofreciendo, que todas esas riquezas, propiedades, puestos y todo eso que quizás le pueda ofrecer el mundo. Si esa persona sí ha tenido ese verdadero encuentro con el Señor Jesús, estoy seguro que lo rechaza sin tener ningún problema. Porque sabemos que así amontonemos todas las riquezas del mundo. Así tengamos el estrato social más alto. Que así podamos tener propiedades, los mejores estudios, ir a las mejores universidades. Eso no nos va a salvar. Aquí lo que nos va a salvar es llevar una vida en santidad, una vida en obediencia, pero esto se logra cuando verdaderamente hemos tenido un encuentro con Jesús. Si una persona no se ha encontrado con el Señor Jesús, es fácil de que esta persona pueda mentirle a otra persona. Es fácil de que esta persona pueda odiar a su mismo hermano. Es fácil que esta persona pueda traicionar a su esposa o a su esposo. Es fácil para esta persona cometer cualquiera de estas cosas. Porque cuando una persona verdaderamente se ha encontrado con Jesús, verdaderamente cambia. Yo hay veces he tenido que pasar por situaciones, le contaba yo a mi esposa, de una persona que me llama y me dice, hermano, necesito un favor. Y yo le dije, sí, hermana, dígame. Me dijo, hermano, lo que pasa es que yo eh, tuve que decir una mentira piadosa, pero es que no me puedo ir hoy porque necesito viajar mañana y yo necesito que usted me lleve, pero no me puedo ir hoy y la persona con la que voy a viajar quiere que nos vayamos hoy, entonces si usted puede recogerla y si esa persona le llega a preguntar a usted, o sea, ya quieren hacerlo partícipe a uno también. Y yo en ese momento me entristecí y dije, Dios mío, verdaderamente nos falta mucho. Digo nos falta porque yo me incluyo ahí para no comprometer a nadie también. Pero cuando tenemos un verdadero encuentro con Jesús, eso nos redarguye. Nos duele cuando vemos personas que quizás no han tenido ese verdadero encuentro con el Señor Jesús, que se les facilita odiar a su hermano, que se le facilita hacerle la guerra a su amigo, a su vecino, a su familiar. Es triste ver cómo a través de los tiempos ha venido sucediendo. Y uno ve casos de hermanos que se odian a muerte, tanto hermanos en la carne como hermanos en la sangre, cargados de odio, cargados de resentimiento con su familia, con sus hermanos en la fe, que su hermano da la espalda y inmediatamente le está hablando mal de él. Y estas consecuencias que vienen a causa de esto, porque si nos ponemos a ver, el rey Saúl, siendo rey de Israel, al ver su reinado amenazado por David, que aunque David había sido ungido como rey por el profeta Samuel, y al ver que Saúl procuraba matarle porque se sentía amenazado, un hombre que
Dios respaldaba de gran manera en sus batallas hasta que desobedeció. Y aquí que la desobediencia trajo grandes consecuencias a la vida del rey. Lo llevó a perseguir a David y procurar matarlo no una ni dos veces. Después de esto, su fin no fue muy bueno tampoco. David, cuando fue posesionado como rey de Israel, también cometió errores, cometió faltas. Pero a diferencia de Saúl, David se humillaba. David le reconocía al Señor de que había fallado y de que había cometido errores. Tomó una esposa, una mujer que no era la mujer de él. Y ese error lo llevó a cometer otro error. Urías, el esposo de aquella mujer, fue muerto en una batalla a causa o por petición del mismo David. Entonces, ¿a qué voy? De que si David, siendo, como lo dice la Biblia, un hombre que reconocía a Dios, un hombre que era temeroso de Dios, un hombre que procuraba todos los días agradar a Dios, cometió errores, ¿cuánto más tú y yo? ¿Cuánto más tú y yo que somos, humanamente hablando, frágiles? Nosotros somos fuertes en Dios. Si no tenemos a Dios, somos personas frágiles, fáciles de engañar, fáciles de persuadir, fáciles de caer. Pero viendo la historia de David, viendo cómo David, al ver que había cometido un error y a causa de ese error vinieron consecuencias, porque la historia bíblica dice que su hijo Absalón intentó matarle. Entonces vea las consecuencias del pecado, las consecuencias de los errores y las consecuencias de las malas decisiones. Dios lo perdonó, pero hubo una consecuencia a causa de ese error, de esa mala decisión que tomó David. Nosotros hemos tomado muchas veces malas decisiones y han habido consecuencias a causa de las malas decisiones que tomamos. Pero qué bueno sería que en esta noche tomáramos la buena decisión de que si estamos o tenemos algo contra algún hermano o una hermana, nos pongamos a cuentas primeramente con Dios y segundo con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros hijos. Se acerca una fecha especial para la iglesia del Señor. Se acerca una fecha esperada por muchos. Anhelamos, no sé si usted, pero a mí me pasa, a mí me anuncian que viene una Santa Cena y a mí me da eso alegría. Alegría de participar de este evento tan grande y maravilloso que nos permite celebrar el Señor. Pero la pregunta es, ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Será que sí estamos bien con nuestra pareja, con nuestro esposo, con nuestra esposa? ¿Será que sí estamos bien con nuestros hijos? ¿Será que sí estamos bien con nuestros hermanos en la fe? ¿Será que sí podemos tomar dignamente la cena del Señor? Hoy el Señor nos hace un llamado a que nos pongamos a cuentas con Dios.
Porque si verdaderamente nos encontramos con el Señor Jesús, las cosas son diferentes. Hoy la invitación para la iglesia del Señor es que nos pongamos a cuentas con Dios. Mi consejo es, ¿tienes algo contra tu hermano? Haz como David, reconoce, pide perdón y Dios te perdona. Porque a veces creemos que podemos engañar a Dios y la Biblia dice que el Señor no puede ser burlado. Hay veces creemos que, pero es que si tener que pedir perdón se nos dificulta, porque hay muchos que no nos gusta. Pero si verdaderamente nos encontramos con el Señor Jesús, eso no son argumentos para no estrechar la mano de su hermano, de su esposo, de su esposa, de su hijo y pedir perdón. Lo pudo David, que a pesar de sus errores reconoció y el Señor le perdonó. Y la Biblia habla de él que su corazón lo comparan con el corazón de Dios. Qué bueno es eso, que a uno dijeran, el corazón del hermano Giovanni se compara con el corazón de Dios. Hermano, yo le confieso algo, a mí puede que a veces nos airemos porque nuestros hermanos en la fe o nuestros familiares nos sacan de quicio. Somos humanos, es verdad. Y como humanos tenemos limitaciones. Pero si nos ponemos en las manos de Dios, Dios nos da esa capacidad de perdonar, de abrazar, de estrechar una mano. Y no esperar a que haya un evento tan esperado como para la iglesia, como la Santa Cena del Señor. Y más de uno se va como que obligado allá a pedir perdón, que porque no, Dios no puede ser burlado. Usted podrá engañar al hermano pidiéndole perdón y no le está pidiendo perdón de corazón. Pero al Señor no lo puede engañar porque el Señor sí te conoce. El Señor sí sabe con qué intención estás pidiendo perdón. Mi encuentro con el Señor no fue el día en que yo me bauticé. Yo me encontré verdaderamente con Dios el día que me llenó con su Santo Espíritu. Y eso produce unos frutos. Y esos frutos los da el Espíritu cuando nos encontramos con Dios. Entonces yo invito a la amada iglesia que si tú tienes algo pendiente con tu hermano, algo pendiente con el vecino, suegra, con tu esposa, con tus hijos, es hora de pedir perdón, pero no lo hagas porque mañana hay Santa Cena. Hazlo porque verdaderamente lo quieres hacer de corazón. Porque no se te puede olvidar de que el viejo hombre, ese que odiaba, ese que peleaba, quedó enterrado allá en la pila bautismal. Allí quedó sepultado. Y por eso leíamos en el texto, de manera que el que está en Cristo nueva criatura es. Nueva criatura es. Hay gente que se pone dura de corazón. Nada le gusta. A mí no me pongan a predicar. A mí no me pongan en ese comité con ese hermano. Que no, que es que esa hermana tal cosa. No, hermano. No es hora de juzgar. Es hora de reconciliar. El Señor dijo, amaos los unos a los otros. Y en la iglesia del Señor no puede haber. Porque no nos podemos olvidar de que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi invitación es en esta noche. ¿Cómo estás delante de Dios?
¿Cómo estás delante de Él? ¿Estás seguro que mañana puedes tomar en una mano la copa que representa la sangre del Señor y el pan que representa su cuerpo y tomarlo dignamente? Yo le invito a que usted ahí donde está, iglesia del Señor, hermanos, cerremos nuestros ojos y pidámosle al Señor que nos ayude y que nos dé esa capacidad de perdón que tiene Dios, porque tiene uno que amar mucho para poder perdonar. Un día escuchaba, dice que Dios perdona siempre, el hombre a veces, pero la vida, usted comete un error y la vida no perdona. Aquí el único que perdona y tiene esa capacidad de Dios, como dijo el apóstol, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Debemos tratar de imitar siempre a Dios en todos esos aspectos y guardarnos en santidad para el Señor. Para cuando venga un evento como este no nos coja y nos toque salir corriendo a pedir perdón porque ya mañana es la Santa Cena, ¿no? Hay que vivir en paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Dios les bendiga.